todos, vamos a comenzar con esta segunda parte de la lección 5, en la que vamos a tratar el tema de la construcción del imperio egipcio. Y para ello nos vamos a centrar en la época de Tutmosis I y Hatshepsut. No obstante, antes de empezar vamos a comentar un poco cuál es la genealogía, cuál es el origen de estos monarcas. Acordémonos cuando hablamos de la dinastía 17, aquellos últimos reyes llamados Senachtenra, Sekenenra, Kamose. Bien, después de Kamose vimos un nuevo monarca llamado Ahmose, que es el fundador de la dinastía 18, pero por el mero hecho de haber expulsado a los hicsos y encontrarse con un Egipto unificado, es decir, realmente estaba enlazado con los monarcas anteriores por vínculos familiares directos. Tras Ahmose reinará su hijo Amenhotep I, pero tras Amenhotep I encontramos un corte dinástico, puesto que Tutmosis I no es hijo del anterior. Sabemos que la madre de Tutmosis I es la reina Senisenep, pero el padre es desconocido. Es posible que sea Ahmose Sipair, un hermano del rey Ahmose, porque se observa cómo este Ahmose Sipair cuenta con un culto a lo largo del Imperio Nuevo, que evidencia que algún papel tuvo que desempeñar a principios de la dinastía 18. Tutmosis I comienza una expansión hacia el sur, hacia Nubia. Tengamos en cuenta que documentos de los reyes anteriores se conservan incluso en la segunda catarata, ya con una consolidación de ese territorio en la fortaleza de Bugen. Pero ahora vamos a la localidad de Tombos, que está justo al norte de la tercera catarata, es decir, a pocos kilómetros al norte de la capital del poderoso reino de Kerma, y aquí en Tombos hallamos inscripciones como la que vemos ahora en pantalla. Se habla de nubios derrotados, de una gran matanza entre este pueblo, se habla también de la construcción de una fortaleza por parte de los egipcios, es decir, una consolidación de las posiciones tomadas por Tutmosis I en Nubia, pero incluso más allá de las inscripciones de Tombos tenemos muchas otras, algunas de las cuales proceden de la tumba de Ahmose, hijo de Habana, en la localidad egipcia de El Kab. Este es un personaje que hemos mencionado en otras ocasiones. En esta ocasión es Ahmose, hijo de Habana, quien se refiere a la expedición de Tutmosis I hacia tierras de Gengen-Nefer, es decir, hacia el territorio nubio al sur de la segunda catarata, o lo que es lo mismo, el territorio en el que debería quedar englobada la zona de Kerma también. Se habla de la lucha contra los Yuntiu y de cómo incluso un jefe de estos Yuntiu fue llevado a Tebas colgado boca abajo de la proa del barco del rey. Los Yuntiu son lo que en fuentes clásicas conocemos como trogloditas, es decir, gente que no vive en el valle del Nilo propiamente dicho, en la región nubia, sino en la parte desértica, montañosa también, al este de ese valle del Nilo. Podemos ver traducciones de textos de esta época y de principios de la dinastía 18 en la referencia que os pongo ahora en pantalla del autor James Bristed. Pero más allá de Tombos encontramos también reflejo de la actividad egipcia, actividad militar egipcia, en lugares muy lejanos. El más lejano, sin duda, lo tenemos en Kurgus. Kurgus es una localidad situada entre la cuarta y la quinta catarata del Nilo. Es el lugar más alejado hacia el sur en el que se ha hallado una inscripción de esta época. Y en Kurgus tenemos un afloramiento rocoso que, aunque no es muy alto, es de unos 30 metros de altura, destaca en la planicie de la zona. En este afloramiento, claro, no solo hay inscripciones de Tutmosis I, también las hay de Tutmosis III, de Ramsés II y de otros pueblos que han pasado por esta zona, pero las de Tutmosis I, que son las que nos interesan ahora, tienen gran interés. Fijémonos, por ejemplo, en este dibujo con inscripción que fue hallado en el lugar. Aquí la inscripción, que queda a la izquierda en una columna, dice: ningún rey ha alcanzado Kush desde los tiempos de Horus.
con la excepción de Su Majestad, evidentemente Tutmosis I, es decir, está marcando un hito, un récord, podríamos decir, de posiciones extremas hacia el sur de una expedición militar egipcia. Y por otra parte, esto nos sirve también para observar cómo en este momento inevitablemente el poder del reino de Kerma debía haber sido anulado, si no totalmente, casi en su totalidad. Podemos encontrar referencias a estas inscripciones y también un poco de información sobre las expediciones que se han llevado a cabo recientemente en el lugar en esta página que os pongo ahora en pantalla. Pero si esto tiene lugar en el sur, en el norte también hay una gran actividad por parte de los egipcios en época de Tutmosis I. Vemos cómo la lucha por el control de la zona palestina, o podríamos hablar del sur del Líbano, Palestina, parece que ya se había conseguido por parte de los egipcios tras las primeras campañas del rey Ahmose en ese proceso de expulsión de los Hicsos, tras campañas que por otra parte desconocemos de época de Amenhotep I, y ahora con Tutmosis I vemos cómo las luchas tienen lugar realmente más allá del río Orontes, incluso a orillas del río Éufrates, lo cual nos vuelve a poner un récord, ¿no?, de posiciones egipcias al norte de Egipto. Si antes hablábamos de la localidad de Kurgus, en el extremo meridional de Nubia, ahora tenemos que hablar del río Éufrates, o lo que es lo mismo, una entrada del ejército egipcio en el corazón del reino de Mitanni. Ahmose, hijo de Habana, nos habla precisamente de este avance, de cómo Tutmosis I avanzó por Retenu, es decir, la costa sirio-palestina, aparentemente sin problemas, por lo cual entendemos que con Amenhotep I ya se habría consolidado la posición egipcia en la zona, pero después, al alcanzar Najarina, también conocido como territorio de Hanigalbat o Mitanni, aquí es donde se encuentra con ese enemigo con el que lucha. En esta época probablemente reinaba en Mitanni el rey Shutarna I, pero tengamos en cuenta que Mitanni no solo era una gran potencia en la época, existen otras dos potencias, que son el país de Hatti, los hititas, y la Babilonia de la casi recién inaugurada dinastía casita. Por lo tanto, Hatti, Hanigalbat, Mitanni, Najarina, que es lo mismo, y la Babilonia casita junto a Egipto formaban las cuatro grandes potencias del momento, pero a ojos de los egipcios, desde luego, es Mitanni el enemigo a vencer. Si en la esfera militar tenemos esa actividad tanto en Nubia como en el norte de Siria, en la esfera diplomática, comercial, evidentemente tenemos que hacer referencia a los relieves e inscripciones que nos ha legado la reina Hatshepsut en su complejo funerario de Der el Bahari. Aquí hallamos referencias preciosas a una expedición comercial, diplomática egipcia realizada en el año 8-9 de reinado de esta reina, faraón, ¿no? Una de las inscripciones nos habla del problema existente en las comunicaciones entre Egipto y Punt. Nos dice cómo hasta este momento los egipcios necesitaban de intermediarios para conseguir bienes procedentes de Punt. Sin embargo, la situación iba a cambiar ahora porque Hatshepsut enviaría una flotilla de 5 naves que en total acumulaban unos 150 remeros, y vemos la imagen, hay 15 remeros por lado del barco, con lo cual entre remeros y el resto de la tripulación pues quizás estaríamos hablando de unas 300 personas tal vez. Entonces estas 5 naves se envían a el país de Punt, atracan en algún lugar del este de la costa africana, quizás Eritrea, Etiopía, Djibouti, el Cuerno de África, más o menos es donde se suele situar ese desembarco. Y aquí, con naves más pequeñas, como la que vemos en pantalla, los egipcios cargan bienes que han traído de Egipto para comerciar con ellos en el país de Punt. Aquí vemos una representación, bueno, una imagen por satélite del lugar, con indicación de la zona que podría englobar
el territorio que conocemos como Punt. Hay que tener en cuenta que Punt no debe ser considerado como un país de fronteras claras, debe ser un término un tanto ambiguo, y en todo caso también hay que considerar que los bienes que traen los egipcios de Punt no tienen por qué ser originarios de ese territorio. Es decir, Punt puede actuar como un lugar captador de bienes procedentes de otros lugares de África y de incluso del sur de la península arábiga. Fijémonos que en realidad el estrecho de Bab el-Mandeb, de unos pocos kilómetros, es lo que separa África de el suroeste del Yemen. En el templo funerario de Deir el-Bahari hallamos preciosos relieves que nos recuerdan cómo fue esta llegada de los egipcios a Punt. Aquí, por ejemplo, en el registro inferior vemos una tropa egipcia encabezada por el almirante Negesi. Delante del almirante encontramos una mesa sobre la que se apoyan muy diversos objetos de procedencia egipcia con los cuales los egipcios pretenden comerciar, y más hacia la izquierda, con las manos o los brazos alzados, encontramos a Pareju, que es el jefe del país de Punt. En la parte superior no solo tenemos ahora a Pareju, también está acompañado de su esposa, muy conocida por el aspecto con el que fue representada por los egipcios. No es esta la única representación de dicha esposa, llamada Itit, la conocemos también por algún ostracón hallado en Deir el-Bahari, pero justo por delante de la familia gobernante de Punt vemos lo que los puntitas donan, algunas de las cosas que donan los puntitas: resinas, oro, etc. Después, ya más a la derecha, nuevamente la imagen del almirante egipcio, y detrás de él una tienda en la que hay 6 columnas de jeroglíficos muy interesantes, porque nos hablan de que aquí se va a organizar una comida con comida que han traído los egipcios de su país, es decir, realizando parte de este protocolo diplomático con el cual los egipcios también quieren agasajar a los puntitas para después, por supuesto, mantener una buena relación con ellos y sacar de Punt toda una serie de bienes exóticos, arómata, etcétera, que les son necesarios. Una vez acaba todo este protocolo diplomático, vemos en los relieves cómo se cargan los barcos egipcios con todo tipo de enseres. Aquí podemos ver, por ejemplo, en estas columnas jeroglíficas, indicación de cómo van a ser cargadas maderas preciosas, sacos de resina de anetu, árboles de anetu, ébano, marfil puro, oro verde de Amu, bueno, otros materiales, incienso, antimonio y animales exóticos a ojos de los egipcios, como babuinos, monos, perros, etc. Podéis encontrar estos relieves en la publicación realizada por Eduard Nabil en la página, en el enlace que os indico, de la Universidad de Heidelberg.